Agradecemos esta invitación de Alfim a compartir con ustedes la evolución y estado actual de la física médica en Colombia. Preparamos esta presentación Natalie Barbosa, quien es la presidenta actual de la Asociación Colombiana de Física Médica, y quien les habla, Esperanza Castellanos. Recordemos que Colombia es un país con una población de 51 millones de habitantes y actualmente cuenta con 63 servicios de radioterapia, un estimado de 92 servicios de medicina nuclear, un estimado de 130 servicios de radiología y 170 servicios de hemodinamia e intervencionismo, de acuerdo con el Registro Especial de Prestadores de Salud en el país. Referentes históricos para la introducción de las aplicaciones médicas de la radiación ionizante en Colombia fueron la creación del Instituto Nacional de Radium en 1934, el cual evolucionó hacia la creación del Instituto Nacional de Cancerología, líder en el país en la atención de pacientes con cáncer y líder de los programas nacionales de control de cáncer que permitieron descentralizar la atención de pacientes con cáncer en el país a diferentes ciudades con hospitales universitarios y centros bien estructurados. En el campo de la radiología debemos mencionar que en 1901 se introdujo el primer equipo de rayos X al país. Ya en 1945 se había creado la Sociedad Colombiana de Radiología. La medicina nuclear nació en Colombia en el Instituto Nacional de Cancerología en 1950 y ya en el 55 había un primer comité de isótopos radiactivos para uso humano. Nos pareció interesante establecer la línea de tiempo de vinculación de profesionales no médicos a la atención de pacientes en Colombia, específicamente con el uso de radiaciones ionizantes. Debemos recordar que en Colombia, como seguramente en muchos países, antes de 1970 las actividades de física médica eran realizadas por médicos especialistas formados en el exterior, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, de acuerdo con la tecnología del momento. Pero precisamente en 1973, uno de esos médicos, cuando llega al país, va a las facultades de física e ingeniería a buscar estudiantes interesados en formarse en el campo de la física radiológica, como se denominaba en el momento. Y es así como el Hospital de Pereira, en el mismo 1973, vincula a un ingeniero eléctrico en su quehacer y un físico de Cali se va para Puerto Rico a realizar su formación en física radiológica. O sea que ya en 1975 en Colombia había dos profesionales no médicos vinculados a servicios de radioterapia, uno de ellos ya con un posgrado en física radiológica médica. En 1977, entre el 77 y el 78, el Instituto Nacional de Cancerología vincula a dos profesionales matemáticos para conocer el quehacer de la radiofísica médica y los envía a formarse en el exterior. En 1982, uno de los planes nacionales de control de cáncer en Colombia planean la adquisición de tecnologías para diferentes ciudades del país, incluyendo los primeros 5 aceleradores lineales operativos que hubo en Colombia. Y eso pues estableció la necesidad urgente de formación de recurso humano en física radiológica médica. Se unen entonces 3 instituciones, el Instituto de Asuntos Nucleares, el Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad Nacional de Colombia para crear una formación especializada en el campo de la física radiológica en el Departamento de Física de la Universidad Nacional. Esto se concreta con la creación de una especialización en física radiológica de 2 años de duración con un programa académico similar al de las maestrías académicas actuales denominado especialización en física radiológica y con una línea en física radiológica médica en la cual nos formamos 4 físicos colombianos. Esto ocurrió entre 1985 y 1987. En 1988 la Universidad Nacional decide crear una línea de física radiológica dentro de su maestría en ciencias, pues cuanto era el único camino de un título de maestría
en estos campos. Entre tanto, en el mundo y también en América Latina, se crean programas de maestría en física médica de acuerdo con recomendaciones internacionales del momento, entre ellas en nuestra región, la regional del OIA, que inició en Venezuela, y otras maestrías en Argentina y Brasil, por ejemplo, en la cual físicos e ingenieros colombianos hicieron sus formaciones. Finalmente, entre el 2002 y el 2010, en Colombia se logra concretar la creación de maestrías de profundización que permitían programas académicos con diferentes asignaturas en diferentes campos para lograr la profundización deseada de acuerdo con el objetivo del programa. Y esto llevó a la creación, o permitió mejor la creación de las maestrías en física médica en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia inicialmente y muy poco tiempo después en la Pontificia Universidad Javeriana. Debemos resaltar que ya en el 2003 en Colombia se había creado una Asociación Colombiana de Física Médica y Protección Radiológica, ACOFIMPRO, como la denominamos, que organizó el Congreso de Alfin en el año 2007 en Cartagena, y esa asociación evolucionó hacia ACOFIMED, la Asociación Colombiana de Física Médica actual, que fue creada con ese nombre en el año 2018. Entonces, actualmente Colombia tiene la capacidad nacional para formar su recurso humano en física médica a nivel de maestría, en maestrías académicas con componente de práctica clínica. Debemos hacer mención también de los muchos colegas que se han formado en el exterior. Aquí vemos el resultado de una encuesta que realizó ACOFIMED para la IOMP, en el cual se ve que efectivamente la mayoría de los físicos médicos colombianos se han formado en Colombia, pero también ha habido colegas formados en diferentes países, en Argentina, como vemos, en Venezuela, en España, etc. En cuanto a la reglamentación nacional de reconocimiento de los físicos médicos, debemos hacer especial mención de la reglamentación del Ministerio de Salud y Protección Social en el sistema obligatorio de garantía de calidad a la atención de salud, con los requisitos para la habilitación de los servicios o de las entidades prestadoras de servicios de salud en Colombia. Ha habido una evolución importante. En el año 2006 ya se decía o se mencionaba o se exigía dentro del recurso humano para la radioterapia la presencia de un físico médico encargado de la dosimetría y el control de calidad. Fue un primer paso, para nosotros no suficiente, pero fue un primer paso. Sin embargo, pues en ese momento no había suficiente recurso humano con el título de física médica o con la formación de física médica, lo cual llevó a pasar por una etapa intermedia en la cual se abría el espacio para diferentes tipos de profesionales en el año 2013, pero en el 2014 ya con un recurso humano formado tanto en el exterior como en Colombia, como lo acabamos de ver, esa resolución de habilitación estableció que en radioterapia debe haber profesionales con título de posgrado en física médica, y en medicina nuclear, si se cuenta con equipos de PET, PET-CT, también profesionales con posgrado en física médica, lo cual implicó un avance que tampoco a nuestro modo de ver fue suficiente, pero fue un avance importante para Colombia del reconocimiento de ese profesional indispensable en estos servicios. Y la más reciente, la resolución del 2019, pues más o menos continúa con los mismos requisitos en radioterapia, y en medicina nuclear pues agrega aquellos aspectos relacionados con la dosimetría interna y la necesidad del apoyo de los físicos médicos en diferentes espacios de la medicina nuclear. En el campo de la aplicación de las
de las fuentes radiactivas en el país, debemos contarles que existe una reglamentación expedida por el Ministerio de Minas y Energía, que es el Reglamento Nacional de Protección Radiológica, que corresponde a nuestras BSS por todos conocidas, en la cual pues sabemos exactamente cuál es el requisito, pero lo importante es que la organización encargada del control del cumplimiento de estos requisitos, que es el Servicio Geológico Colombiano, verifica que se cumplan los requisitos de habilitación, o sea, que en los servicios de braquiterapia y medicina nuclear existan profesionales con título de física médica. Por otro lado, en el campo digamos, de la radiología propiamente dicha, bueno, y del uso de los rayos X, existe en el país una norma emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social relacionada con el licenciamiento de prácticas, se llaman así en esa norma, licenciamiento de prácticas, pero realmente corresponde al licenciamiento de equipos de rayos X. Aquí se crea la figura del director técnico como aquella persona que tiene las competencias para liderar ese licenciamiento en los servicios, y lo que hay que resaltar acá es que esta figura, aunque nos parece también que podría haber sido un poco más clara y explícita en la norma, ha permitido que exista en el país 25 personas naturales o jurídicas autorizadas como entidades capaces de realizar el control de calidad y actividades de protección radiológica en el campo del uso de los rayos X, y dentro de ellos 15 físicos médicos, directores técnicos en esas instituciones, pero además más de 10 físicos médicos son directores técnicos directamente en los servicios de radiología de las entidades prestadoras de servicio de salud. O sea que esta norma de todas formas también ha sido un gran avance, ha representado un gran avance para el país. Ahora, en materia de cantidad de físicos médicos y de descubrimiento de las necesidades para Colombia, debemos empezar por analizar cómo es la radioterapia en Colombia. En radioterapia tenemos actualmente 92 aceleradores lineales en el país, en esos 63 centros, incluyendo equipos de tipo tomoterapia y CyberKnife, lo cual significa que pues, la radioterapia en Colombia ha tenido grandes avances. Tenemos 28 servicios de radioterapia de alta tasa de dosis, una unidad de Gamma Knife en Colombia y solamente 4, o al menos 4 aceleradores 5 limador multihoja, ya que ha habido en los últimos 20 años una evolución muy importante de la radioterapia en Colombia en cuanto al tipo de tecnología y al tipo de procedimientos que se realizan. Pero miremos un poquito la vinculación de físicos médicos a esos centros. Entonces, si analizamos, si decimos que hay 92 aceleradores y 28 servicios de braquiterapia de alta tasa de dosis, pensaríamos que al menos debe haber un número de físicos médicos correspondiente a la suma de esas dos cantidades. Y no, de acuerdo con la consulta que hicimos, hay 106 físicos médicos vinculados a los servicios de radioterapia. Con lo cual tampoco se puede cumplir esa recomendación internacional de que haya por lo menos 2 físicos en cada servicio con el mismo nivel de formación para que todo lo que se realice sea verificado por un par. Por otro lado, pues hemos visto una gran evolución en el tipo de procedimientos que se realizan. El mínimo, el básico actualmente en Colombia es la radioterapia con formal 3D, pero ya hemos pasado por el IMRT, BIMAT, radioterapia guiada por imágenes, mucha radiocirugía y radioterapia robotizada, lo cual significa que efectivamente el nivel de formación, de especialización y eh, de entrenamiento necesario pues es muy alto en Colombia debido precisamente a esa evolución tecnológica. ¿Qué pasa en medicina nuclear? En medicina nuclear, en el 2019, de acuerdo con un artículo publicado, había 72 servicios, 35 cámaras
9 PET-CT, por ejemplo, y dentro de esos servicios solamente 24 físicos médicos vinculados. Pero si analizamos datos más recientes, como los presentados en el Congreso de Alfim este año, encontramos que ya no hay 9 PET-CT, sino hay 16 PET-CT y muchos más servicios de medicina nuclear. Esto pues nos lleva a entender que efectivamente en Colombia hay una creación muy rápida de nuevos servicios, adquisición de equipos, lo cual implica también una demanda muy importante de físicos médicos formados con mucho más alto nivel para la atención de los servicios. En esa misma presentación en el Congreso se muestra que de todos los directores técnicos, como se denomina esa figura creada mediante la norma de licenciamiento, un porcentaje inferior al 50% corresponde a físicos médicos vinculados directamente a las instituciones de medicina nuclear que tienen PET-CT y solamente un 50% de ellos están vinculados, están dedicados de tiempo completo. En medicina nuclear también una evolución muy interesante de los procedimientos que se realizan en Colombia, partiendo de lo básico que era la gamografía, pero llegando hoy en día a equipos PET-CT digital y por supuesto pues todo lo que implica esa nueva tecnología en materia de control de calidad, de cuantificación de imágenes, de optimización de exposición de pacientes y por supuesto decir que en Colombia hay muchos centros en donde se realiza terapia radiometabólica, lo cual implica además conocimiento especializado en radiobiología y endosimetría interna. En materia de necesidades en física médica en Colombia para los próximos 10 años, consideramos que la reglamentación nacional debe ser más específica sobre la formación académica bajo el título de posgrado en física médica. Programas académicos mínimos de acuerdo con recomendaciones internacionales para trabajo en clínica deben ser explícitamente definidos en esa norma de habilitación. Por otro lado, requerimos hacer un esfuerzo muy importante para una formación específica, especializada, más profunda para cada área de la física médica, tanto en los programas académicos como en los entrenamientos clínicos. En tercer lugar, existe el sentimiento de que no hay déficit de recursos humanos en física médica en Colombia, pero los números indican lo contrario. Los requerimientos mínimos de recursos humanos para garantía de la calidad de los servicios y la seguridad del paciente deben ser aplicados en Colombia. Y finalmente, como vimos, la complejidad de la tecnología y los procedimientos modernos en medicina implican responsabilidades de muy alto nivel y esa tecnología y esos procedimientos modernos son una realidad en Colombia. Por tanto, se debe fortalecer el entrenamiento clínico previo y continuo del recurso humano en Colombia.